Hermanos queridos, nosotros tenemos en el libro de Deuteronomio, como ustedes saben, es la ley, la segunda ley que se dice, es una recopilación de todos los mensajes que dio Moisés al pueblo de Israel ya en sus últimos años. Y nosotros tenemos aquí algo muy interesante por explorar. Y vemos en el último versículo que leímos una bendición. Hoy vamos a hablar acerca de una familia bendecida. Porque aquí vemos que está hablando de los padres, está hablando de los hijos, está hablando de una familia que no solamente se mide con lo económico, sino en qué se mide una familia bendecida. Dice aquí en el versículo 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Una familia bendecida. El punto está en que muchas veces nosotros pensamos que la bendición para nuestra familia simplemente se queda en la salud nuestra, la de nuestros hijos, o pensamos que es simplemente con la economía, tener una economía estable para que nuestros hijos puedan estar seguros. Nosotros solemos medir la bendición de Dios de una manera tal vez un poco distinta. O como nosotros lo percibimos, como nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas. Pero la palabra de Dios nos habla de que una familia bendecida en realidad va más allá. Va más allá de una salud, va más allá de una economía, va más allá de posesiones. Una familia que es bendecida por Dios está descrita en estos versículos. Y vamos a ver algo interesante que yo quiero que usted lo note, porque aquí todavía el pueblo de Israel no había tenido la tierra que Dios había prometido, estaban todavía en camino a ella. Acuérdense que ya la generación que había salido de Egipto había fracasado porque había amado más las cosas de este mundo. Acuérdense que el Señor todavía nos dice en el Nuevo Testamento que en su corazón ellos nunca salieron de Egipto. Ellos fabricaron una religión propia. Ellos no quisieron, cuando Moisés estuvo y se retrasó en el monte, ellos fabricaron un ídolo. Ellos eran el pueblo de Israel, eran el pueblo de Dios. Dios los había escogido, los había sacado con señales y prodigios, pero en el camino ellos fabricaron una religión propia. Acuérdense ustedes, hermanos queridos, que todo lo que reemplace a Dios es idolatría. Y es una religión que nosotros inventamos. Si nosotros encontramos que nuestra felicidad está en nuestra capacidad intelectual, estamos cambiando. Porque el único que ofrece felicidad y el único que ofrece bendición es Dios. Es más, Dios mismo se presenta como la bendición de la familia. Por tanto, nosotros concluimos con que la bendición de la familia es Dios mismo. Por eso es que quiero que nos detengamos a analizar en estos versículos y veamos qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esta familia que tiene bendición. Por tanto, otra vez vamos al versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas. Primer punto, una familia de bendición es aquella que pone la palabra de Dios en alto. Escuche bien y tome apunte. Una familia de bendición o una familia que tiene la bendición de Dios es aquella que pone la palabra de Dios en alto. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde tenemos que poner la palabra de Dios? En nuestro corazón. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Ahora, vean algo que es muy interesante en estos versículos. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Fíjense que la palabra del Señor nunca nos lleva simplemente a exteriorizar lo que no vivimos, lo que no sentimos, lo que no poseemos. Es más, nosotros vemos que Jesús directamente atacó a los fariseos porque ellos vivían en una fachada, vivían en una carcasa. Eran pura escarcha, superficiales nomás. La palabra de Dios nos lleva a que lo que poseemos, lo que tenemos,
se exteriorice. Si nosotros ponemos en alto la palabra de Dios, primero en nuestro corazón, primero la vivimos con nuestra alma, la sentimos, vibra. Cuando nosotros cantamos estas alabanzas, hermanos queridos, cuando el hermano pastor leyó el Salmo 100, cuando los hermanos recitaban los versículos que habían memorizado, nosotros debemos vibrar. Nosotros debemos realmente sentir, no simplemente de oídas. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y tiene que estar en nuestra alma. Tenemos que sentirla, tenemos que vivirla. Y una vez nosotros vivimos la palabra de Dios, una vez nosotros ponemos en alto la palabra de Dios, en nuestro corazón y en nuestra alma, lo exteriorizamos. Fíjese usted. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, adentro, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Una vez nosotros poseemos la palabra de Dios, una vez la palabra de Dios ha cambiado nuestra forma de pensar, ya no pensamos como el mundo piensa, ya no corremos tras de lo que el mundo corre, entonces se vuelve exterior la palabra de Dios, se exterioriza, se muestra. No pensemos nosotros caer en el mismo error que cayó Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? ¿Cuál fue el error que ellos cometieron? Ellos fingieron algo que no tenían. Resulta, ¿se acuerdan ustedes? Para que entremos un poco en ese ejemplo de fingir lo que no tenemos. ¿Se acuerdan ustedes que estaban los hermanos y estaba la iglesia primitiva creciendo? Y dice la palabra que el corazón de muchos que tenían grandes riquezas vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles y todos vivían en una comunidad. Se repartían entre los que no tenían y bueno, se administraban los bienes que Dios estaba dando a la iglesia. Y justamente este matrimonio finge algo que no tiene. Porque nosotros vemos en la reprensión de Pedro que dice, ¿acaso eso no era de ustedes? Y después de que vendieron su propiedad, la plata no era de ustedes. ¿Por qué mintieron al Espíritu? Y nosotros encontramos en el libro de los Hechos que los dos murieron en el acto. Porque fingieron algo que no tenían. Nosotros tenemos en la palabra de Dios y encontramos en Deuteronomio cómo una familia es bendecida. Porque pone la palabra de Dios en alto, porque la pone en su corazón, porque la vive en su alma. Y una vez nosotros vivimos la palabra de Dios, de manera natural la exteriorizamos. No es simplemente el hecho de que usted ponga un pescadito en su auto, o que usted tenga un forro en su Biblia con un versículo, o que su celular, o qué sé yo, pues tenga una cadenita con una cruz. No se trata de eso. No se trata simplemente de hacerlo así. Lo que nosotros debemos buscar es poner en alto la palabra de Dios, porque una familia bendecida es aquella que pone la palabra de Dios en alto, es aquella que la tiene en el corazón, es aquella que la vive en el alma y la demuestra de manera natural. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Se exterioriza. ¿Cuándo? Cuando está dentro. Ahora, hay algo más que nos muestra este pasaje con respecto a familias que son bendecidas o familias de bendición. El segundo punto es, una familia de bendición es aquella que enseña la palabra de Dios. El primer punto es que pone la palabra de Dios en alto. Y el segundo que nosotros vemos en este pasaje es que enseña la palabra de Dios. Vámonos al versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense ustedes esto. Lo que nos está diciendo aquí el Señor no es que nosotros lo tengamos que hacer tal cual. Ya. Solo oramos cuando nos sentamos a comer. Desayuno, almuerzo y cena, oración. Ya, antes de dormir o cuando se levanten. No. Lo que está usando aquí es todo lo que hacemos en el día. Fíjense ustedes como dice,
y las enseñarás, versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿A qué se está refiriendo? Todo el tiempo. Se está refiriendo a todo lo que hacemos en el día. Desde que nos levantamos hasta que dormimos. Cuando encontramos en el Salmo que nosotros buscamos la palabra de Dios, ¿se acuerdan ustedes? De día y de noche. No se refiere a que usted solamente busque la palabra de Dios cuando se levante antes de salir al trabajo y antes de dormir. No, hermano, eso todo es todo el día. Tenemos que entender y tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Aquí no se refiere a momentos aislados, sino más bien está aglomerando el total de nuestra vida cotidiana. Cuando usted esté de camino a dejar a sus hijos al colegio, vaya predicándoles el evangelio, vaya poniendo la palabra de Dios en ellos, inyectándoles la palabra de Dios. Cuando esté sentado en la mesa, dejen el celular y empiecen a charlar. ¿Qué fue lo que te pasó en el colegio? ¿Con qué lidiaste? ¿Tuviste alguna lucha con el tema de tu fe? ¿Le enseñaste algo a tus compañeros? ¿Sufriste algo? Cuando estén de ida, cuando estén de vuelta, cuando estén todo el tiempo. No puede ser que nosotros no enseñemos la palabra de Dios como agentes, primeramente a los que tenemos en casa. ¿Y por qué es que la Biblia directamente dice que una familia de bendición es aquella que pone la palabra de Dios en alto y que enseña la palabra de Dios a sus hijos? Es lo mismo que nosotros vimos en el primer versículo. No podemos nosotros exteriorizar algo que no vivimos. Yo no puedo compartir algo que no vivo en casa. Yo no puedo predicar algo que no es de manera vívida en mi hogar. Fíjense ustedes lo que dice el siguiente versículo, el 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde está primero la palabra de Dios? Adentro de la casa. Y de ahí se exterioriza. ¿Se da cuenta? No hay donde nosotros nos perdamos. Es simplemente el hecho que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios y podamos extraer lo que la palabra de Dios nos enseña. Una familia de bendición es una familia que pone la palabra de Dios en alto, primero en el corazón y después lo exterioriza. Una familia de bendición es aquella que enseña primeramente a sus hijos en todo el tiempo y después puede predicar afuera, exterioriza la palabra de Dios. No podemos decir que nuestra familia es de bendición, que somos de bendición, si no hemos cumplido con estos dos requisitos. Es cierto que muchas veces cuesta, todo el tiempo cuesta, pero esa es la lucha a la que usted y yo somos llamados. Somos llamados primeramente a poner esa palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma, a enseñarla a nuestros hijos y que Dios haga su obra. Que Dios haga lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que cumplir la palabra. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Y Dios hace lo suyo. Una familia de bendición es aquella que pone la palabra de Dios en alto y que enseña a sus hijos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un tercer punto también en este relato. Bueno, vamos a irnos un poquito para ampliar un poco el concepto a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Están conmigo? Deuteronomio 6. Aquí nosotros tenemos en el versículo 3 aquella oración que usualmente el pueblo de Israel la repetía hasta 2 veces al día o más. Es el famoso Shema Israel, oye Israel. A ver, vamos a leerlo para que nosotros podamos ver con claridad un poco más. Versículo 3, Deuteronomio 6, 3 en adelante. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Hermanos queridos, una familia bendecida por Dios o una familia de bendición no es solamente una familia que pone la palabra de Dios en alto y que enseña la palabra de Dios, sino es una familia que vive, que practica la palabra de Dios. En el versículo 4 nosotros tenemos un llamado que en nuestro español la palabra oír muchas veces ha perdido el sentido porque nos referimos simplemente al escuchar, ¿no? Pero el oír en el hebreo tiene una connotación de que oye, practica, vive, hazlo, pon atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y directamente está enlazado, concatenado, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Acción, obra. Una familia de bendición es una familia que practica lo que ya ha puesto en alto, lo que ya ha sido enseñado. No lo podemos dejar simplemente en el ámbito del conocimiento, no lo podemos simplemente dejar en un ámbito educativo. Tenemos que llevarlo a la vivencia, tenemos que practicar. Cuando usted hace las compras en su casa, ¿hace que sus hijos agradezcan por lo que están comprando? ¿Por lo que acaban de comprar? Pone una bolsa con 1 kilo de arroz, 1 kilo, lo que han comprado, y le dice, vengan acá, vamos a dar gracias a Dios por su providencia. O simplemente ellos abren la heladera y dicen, ya no hay harina, ya no hay hamburguesa, ya no hay pan. Tenemos que llevarlo a la práctica, con cosas tan pequeñas y cosas grandes. Si nuestros hijos en casa no viven la palabra de Dios, ¿saben por qué, hermano? Porque usted y yo no las vivimos. Esa es la realidad. Si nuestros hijos en casa no viven la palabra de Dios, podemos decir nosotros ya, la ponemos en alto, tenemos nuestro tiempo devocional, tenemos nuestro tiempo de oración, enseñamos la palabra de Dios, tenemos un culto familiar a la semana, pero si simplemente se queda en estas 2 primeras partes, no sirve de nada. No sirve de nada que usted entienda este mensaje hasta el segundo punto. No sirve de nada de que yo entienda este mensaje, de que tengo que poner en alto la palabra de Dios, de que tengo que enseñarla a mis hijos, si es que yo no vivo el evangelio. Este mensaje se completa en Cristo. Cuando Cristo viene, cuando Cristo está en su iglesia, de manera permanente, se hace vivo, se hace real. Nosotros ya no somos lo que éramos antes, pero tenemos que recordarlo, tenemos que amar a Dios, tenemos que oír de manera práctica. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Saben a qué se refiere eso? Que tenemos que amarlo más que nuestro trabajo. ¿Saben a qué se refiere eso? Que tenemos que amarlo más que nuestros títulos. Tenemos que amarlo más que nuestros éxitos. Tenemos que amarlo más que a nuestra propia vida.
Tenemos que vivir realmente el Evangelio. Dejemos simplemente la teoría, dejemos simplemente los buenos puntos. Dejemos de excusarnos en decir, ya yo cumplí con mi parte. Vivamos el Evangelio y que en nuestra casa se viva el Evangelio. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nosotros volvemos aquí a repetir lo que leímos en el capítulo 11. No podemos fingir lo que no tenemos. No podemos fingir lo que no tenemos. Y si intentamos fingirlo, estamos muertos, como Ananías y Zafira. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Hermanos, si queremos tener familias de bendición, si nosotros como iglesia estamos fomentando, estamos formando, que es la labor de la iglesia, formar familias de bendición, entendamos que una familia de bendición es una familia que pone la palabra de Dios en alto. Es una familia que enseña la palabra de Dios. Pero lo más importante es una familia que vive la palabra de Dios. Que entiende a Dios, que conoce a Dios. Empezando por la familia. Acuérdense ustedes lo que vimos en el capítulo 11. No podemos exteriorizar algo, no podemos salir con la iglesia a hacer evangelismo. ¿Hace usted evangelismo con su familia? ¿Lo hace en su casa? ¿Ha llevado el evangelio a algún lugar como familia? ¿En su barrio conocen que su familia es creyente, que son cristianos? ¿O simplemente cuando tenemos actividades en la iglesia nos movemos? Cuando hay estudio bíblico recién estamos acá en la iglesia. ¿Y la familia? Una familia de bendición es una familia que vive el evangelio de Dios. Entonces no olvidemos, hermanos queridos, una familia de bendición, ¿qué es lo que hace en estos 3 pequeños puntos que hemos visto hoy? Pone la palabra de Dios en alto, enseña la palabra de Dios a sus hijos y vive la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. ¿Se animan a repetirlo conmigo? Una familia de bendición pone la palabra de Dios en alto, enseña la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. No podemos fingir lo que no tenemos. ¿Realmente vivimos el evangelio? ¿Realmente nuestra familia es una familia de bendición? Hermanos queridos, construyamos familias de bendición. Pongamos la palabra de Dios en alto. Enseñemos a nuestros hijos. Vivamos el evangelio. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Señor, te doy gracias porque tu palabra ha sido clara, Señor. Yo no puedo fingir lo que no tengo. Yo no puedo ofrecer lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo, Señor. Perdóname porque tal vez yo soy el factor que mi familia necesita para conocerte, para crecer. Perdóname porque yo fallo, Señor. Perdóname porque yo soy el que fallo. Yo, Señor amado, soy el que fallo. Porque muchas veces, Señor amado, no pongo tu palabra en alto. Porque muchas veces, Señor amado, dejo de enseñar, Señor, tu palabra a mis hijas. Porque muchas veces, Señor amado, dejamos en segundo lugar la práctica cristiana en mi hogar. Perdónanos, Señor.
porque no oímos, porque no te amamos, porque no vivimos tu evangelio. Gracias por tu palabra presentada hoy. Gracias porque con amor tú nos llamas, Señor, a que pongamos tu palabra en alto, a que podamos enseñarla, pero sobre todo a que podamos vivirla. Lleva, Señor amado, a tu iglesia a vivir tu palabra, a vivir tu evangelio, a que no esperemos que exista un momento apropiado, que nosotros creemos ese momento, que nosotros, Señor amado, todo el tiempo, desde que me levante hasta que me acueste, en la casa, en la mesa, por el camino, por donde esté, yo pueda vivir tu palabra, pueda enseñar tu palabra, pueda poner tu palabra en alto. Que mi hogar sea un hogar de bendición, porque tú estás en medio, porque tú eres el que reina, porque tú eres el que gobierna, porque es tu palabra nuestra guía. Que mi familia, Señor amado, pueda ser una familia de bendición, porque te tiene a ti y porque te da a ti. Levanta familias de bendición en Antioquía, Señor, en esta mañana. En estos 30 aniversarios, Señor amado, levanta familias de bendición, familias que te pongan en alto, Señor, familias que enseñen tu palabra, familias que vivan el evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor amado, a todos tus hijos que están hoy y a todos los que no han podido venir, Señor, en esta mañana. Nos gozamos y celebramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.